incluyen la capacidad de provocar lluvias, tormentas o incluso de impedirlas. De hecho, aquí hemos visto todo el verano en la montaña palentina cómo se formaban nubes de lluvia y pasaban los aviones y las hemos visto desaparecer esas nubes y no ha llovido en todo el verano, ¿no? Entonces, estas acciones de manipulación climática pueden provocar sequías, inducir nieblas y modificar las nubes, bien para formarlas o bien para destruirlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo increíble es que en la introducción de este informe se dice: en Estados Unidos la modificación climática formará parte de su política de seguridad nacional con aplicaciones domésticas o internacionales, ¿eh? O sea, bueno, si ¿Pero qué tipo de aplicaciones tendría la alteración artificial del clima? Las fumigaciones, ¿no? Es decir, y además dicen que, forma parte de su política y de sus intereses y que van a llevar a cabo esta política a diferentes niveles. Uh-huh. Uno es, por ejemplo, en el marco de acciones unilaterales. Ellos firman un contrato con determinado país, por ejemplo, de América Latina o de África o lo que sea, y llevan sus pruebas allí, ¿no? Pero otras es con la participación en el marco de seguridad de la OTAN. Es curioso porque, claro, todos los países de la OTAN están siendo fumigados, ¿eh? Y después también dice que también van a trabajar en el marco de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Josefina, ¿alterar el clima, por ejemplo, para qué? Bueno, esto es una estrategia, es un arma. Al controlar el clima, a la base está la intención militar, es decir, es un arma de guerra, ¿eh? Ellos pueden controlar, se ha utilizado ya, por ejemplo, en Vietnam. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando había el enemigo tenía que abastecerse y de todo tipo, ya sea de armas, de comidas o lo que sea, ellos hacían diluviar, ¿no? Y entonces ese abastecimiento no tenía lugar. Este proyecto se llamaba, creo, Popeye, ¿no? Entonces, es un arma militar, pero ¿qué es lo que ocurre? En el año 1976 hay un convenio internacional de Ginebra que prohíbe este tipo de acciones como arma de guerra. Qué curioso, porque después resulta que se empieza a hablar ya del cambio climático, del calentamiento global, y poquito a poco han ido preparando a la población para que crea que estas acciones, ellos ya lo presentan como acciones orientadas a bajar la temperatura climática, puesto que hablan de calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora vienen... De alguna forma a combatir, entonces, el cambio climático. El calentamiento global, exacto. O sea, lo están orientando ahora así para que el ciudadano finalmente pues trague con algo que no conoce, uh-huh, y que al que no se le han pedido permiso para hacer todas estas cosas. O sea, es que nos encontramos frente a hechos consumados y somos víctimas. Es un atentado contra nuestros derechos fundamentales a la salud, a la seguridad, ¿no? Y son derechos fundamentales que es que a nosotros nadie nos ha pedido permiso para fumigar. Uh-huh. ¿De dónde vienen estos aviones, Josefina? ¿Dónde despegan? Bueno, estos aviones no sabemos exactamente. Eso es algo que le preguntamos al Parlamento Europeo, es decir, que se abra una comisión de investigación y que finalmente sepamos, o sea, cuál es el objeto, qué es lo que están echando, aparte de lo que nosotros encontramos, porque se están encontrando polímeros, se están encontrando nanotecnologías, se está encontrando material orgánico, se están encontrando virus, es decir, ahí están haciendo un ensayo a nivel global de todo tipo de cosas que nosotros ignoramos y para las cuales ni se nos ha informado ni se nos ha pedido autorización, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos creemos que están implicados países, hay 4 países implicados. El primero es Estados Unidos en coalición con China, con Rusia y también con Israel, ¿no? Son estos los 4 países, digamos, que en coalición están llevando a cabo estas actividades de geoingeniería a nivel global. Uh-huh. Bueno, y he visto que el asunto ha provocado ya protestas. Por ejemplo, en Asturias he encontrado bastante información en Internet. He visto que en Barcelona se ha producido la primera manifestación contra hechos de este tipo. Y quería decirle a los oyentes también que en el Parlamento Europeo, aprovechando esta jornada, se va a proyectar la película ¿Por qué nos están fumigando?, que se puede ver también en Internet,
y que dicen ustedes que es el análisis más completo sobre las fumigaciones aéreas clandestinas y sobre esta geoingeniería de la que usted nos habla, ¿no? Así es, el director de la película, Michael Murphy, que por cierto estará presente en la película pues para poder contestar las preguntas de los asistentes, ha hecho un documental muy detallado, pues con personas con personas que se dedican, o sea, expertos en todos los aspectos, meteorólogos, biólogos, analistas, o sea, médicos, ingenieros, o sea, entonces ahí se ha recogido toda una documentación muy ilustrativa de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. El por qué está ocurriendo, bueno, pues lo explica claramente. Es un arma de control, ¿no? De control del clima. Cuando tú tienes la llave del grifo, pues controlas el mundo. O sea, tienes el mundo a tus pies. Es terrible, pero desgraciadamente así son las cosas. Bueno, pues fumigación clandestina aérea en Europa, en España, parece que también en Zamora. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus consecuencias para la gente, para la vida en el planeta? ¿Cuál está siendo la respuesta de los gobiernos nacionales y cuál la de las instituciones europeas? Se intenta que el Parlamento Europeo abra esa investigación. Y bueno, veremos qué pasa después de esta conferencia, más allá de las teorías de modificación climática.